precioso día, estamos acá. Ya comenzamos el día, lo comenzamos tempranito, estaba muy oscuro, así que por eso no grabé la intro todavía. Para los que no me conocen, mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo, chileno, uruguayo, italiano también. Estoy coleccionando nacionalidades, hasta que la Interpol me diga como venga mi niño. Esta cosa no funciona así. No, pero en serio estoy haciendo el Camino de Santiago de Compostela, cumpliendo un sueño que hace mucho tiempo tenía. Y le estamos metiendo, bueno, estamos en este momento saliendo de Torredillos creo que se llama, Torredillo de los Templarios, y yendo, no sé bien, porque son o 23 kilómetros o 30. Hay más pueblos entre medio, pero básicamente como uno o dos. Destino del camino, destino del Real Camino, algo por el estilo. Es una de las opciones. El tema es que... Ahí está, va a descansar el brazo también. El tema es que estoy a 66 kilómetros de León. Entonces, la opción es, ¿lo hago en 3 días o lo hago en 2? Pero van a ser 3 noches que igual tengo que pagar. Entonces mi pensamiento es, si lo hago ahora y hago 30 kilómetros hoy y 36 mañana en la noche estoy llegando a León. Mañana en la noche no, pero... mañana en la noche estoy llegando a León. Entonces... y tomo una noche extra en León para poder recorrer y disfrutar y mirar lo que haya que mirar. No tengo la mano, no he averiguado nada. De hecho lo hice a propósito, no he averiguado nada. Llego a los lugares y me encuentro con las sorpresas de los lugares. Entonces también estoy haciendo eso con las ciudades grandes, como en este caso, como el León es una ciudad grande. Sí, ciudad grande. Entonces, no sé si voy a hacerlo en 2 días o en 3, porque igual me gusta la idea de tener el día extra en León para descansar, para recuperar el cuerpo. También como nada, todos estos días voy a meterle un poco más a lo de la edición de videos para no quedar tan corto. En realidad no estoy corto, pero para ir adelantando trabajo. Entonces capaz que también me sirve la mañana de ese día extra para poder ponerme al día. Entonces podría ser, o hago 23 hoy, 23 mañana y 20 al día siguiente o algo así, y llego a León fresquito. Entonces pues bueno, recorro León y sigo camino. Como no estoy seguro todavía, quiero ver bien como las opciones de albergue, los lugares que hay, porque si es como extremadamente chico y los precios son muy altos, en León van a haber mejores precios. En general los pueblos chicos tienen precios más caros que si tienes 4 o 5 albergues, como hay competencia, los precios son mejores. Y ocupáis la plata para comer, para cocinar, para ir al súper, o para una cervecita, o para un café, para lo que sea. En este caso, como estoy con el presupuesto corto, como el presupuesto medio apretado, me sirve buscar la opción más económica. Entonces también luego lo tomo en consideración. Pero se los comparto porque capaz que ustedes después están en esa y al menos ya tienen más o menos la anticipación. Así que metámosle bueno. Bueno, ¿saben lo que eso significa? Provincia nueva. A la cuenta de 3 se aguanta la respiración y vamos a decir que ese es la marca de León. Quizá hay otro del otro lado, pero no sé, así que lo hacemos con este. Así que a la cuenta de 3 aguantas la respiración conmigo. Así que 1, 2, 3. Bueno, déjenme saber en los comentarios si lo hicieron o no. Ahí, pongan en los comentarios. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted. Sajasgun, aquí. Y la primera parada, apenas vea un café. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal.
Buenos días. Bueno, ese era Bercianos del Real Camino, pero no, onda, el cuerpo está para continuar. Entonces, me tomé una pequeña pausa ahí y continuamos camino hasta Burgos-Raneros, que el total va a ser unos 30 más o menos. Sigue siendo difícil, no es que así como que 30. Oh, de este camino 30 kilómetros. Que tanta, no. Obviamente no deja de ser 30 kilómetros, igual las piernas ya uno las siente. Pero en este momento tenemos el power todavía, así que le vamos a meter bueno. Y conversando, no grabé mucho porque estábamos conversando así, esas conversaciones del corazón con un amigo italiano. Hay un grupo italiano grande y estamos conversando con todos ellos. Entonces, onda, preciosa conversación. Y esa es una de las cosas que me encanta poner en onda. Si tuviera que poner en un orden de prioridades el camino o llegar a Santiago de Compostela, para mí está en 2 o en 3. El segundo vendría a ser como el paisaje, estos paisajes increíbles, pero el número 1 es las personas que estoy conociendo en el camino. Para mí ese es el número 1, pero el top de toda la lista, conocer gente increíble con las cuales estás compartiendo, precioso, absolutamente precioso. Ese es el regalo para mí, ese es el regalo del camino. El resto es un detalle, es un extra. Es como el extra, es como y tenía un descuento, es como espectacular. Pero el regalo es las personas que vas conociendo, la inspiración que viene del corazón y que en el fondo te dice como, loco, conecte con la cuchara. Así que vamos. No, sáltate la meseta, decían. No, es súper feo, es todo plano, no tenéis sombra, no hay nada para mirar. ¿Qué camino estaban haciendo? Esto está precioso. Sí, hay momentos que no son bonitos, sí. Hay momentos que son difíciles o que no hay mucho. Pero en general, hermano, te vas a perder esto. No. Haces el camino completo, la recompensa lo vale. Cada kilómetro que estás haciendo lo vale. Y llegar al final del camino en Santiago de Compostela o en mi caso en Muxía y Finisterre va a tener un valor mucho más grande si caminaste todo el camino. Esa al menos es mi perspectiva y mi consejo. Ya sea que lo hagas en partes o no, en 4, 5, 10 partes, pero hazlo completo, no te pierdas esta etapa, porque es preciosa. Mucha gente te recomienda saltártela. Sigue mi consejo, no se la salte, mi niño. Usted hágalo completo, que la recompensa va a estar ahí. Bueno, acabo de llegar al albergue, raja, cansadísimo con las piernas. Pero fue como íbamos conversando ahí con una chica, así que espectacular. Buena conversación en general, que lo que les decía. Al final, conversar con las personas que hay acá es lo que hace la experiencia preciosa. Por eso también hay que tomarse el tiempo de hacerlo. Y ahora acabamos de llegar al albergue, está re bonito. Es un donativo y está bueno, está re bonito. Así que vale la pena. Y también como para descansar. Y fresquito, que es lo importante. Así que vamos a disfrutar acá y les voy a mostrar un poquito por dentro. Ya, estamos acá en un almacén en Burgos-Raneros y tienen de todo. Y cuéntame, ¿cuál es la idea de...? Hicimos el camino, empezamos el día 15 de mayo del 2011. Y yo le pedí el santo por tener un hijo porque llevábamos casados mucho tiempo y no teníamos. Claro. Y justo un año después nació José, ¿sabes?
No, qué bien. Y mucha fe al camino y a Santiago y vivíamos en el sur de España y nos hemos trasladado aquí y estamos comenzando aquí. No, qué bien. Qué bien. Así que aquí al camino nos trajo Santiago. Mira, qué bien. Bueno, entonces tienen que venir a Burgos Graneros y se vienen para acá a comprar de todo. Sí, le compran todo. Y abrieron hoy. Así que todas las bendiciones y bueno, y vengan a este lugar para que los vengan a visitar también. Ahí. Y vamos a mostrar por fuera también. Acá van a ver los dos girasoles o quitasoles y se vienen para acá. Questa canzone io parlo per lei che Ma cosa è successo? Marisa! Bueno, la tienda que les mostré, esta es la fiesta inaugural porque están inaugurando hoy. Así que definitivamente tienen que venir, es la única que hay acá en el pueblo, así que definitivamente tienen que venir. Bueno, poco cerrar el capítulo, es esto, es la comunidad, es compartir, nos estamos preparando para comer, ya estamos casi, y después de comer, al sobre, porque hay que dormir igual, y uno está cansadito igual. Pero eso es esto. Al acampar, al estar acampando, si bien es buena, también te pierdes esto. Y creo que hay otras instancias para acampar, hay otros viajes que se pueden hacer acampando. Pero este tipo de viajes, sobre todo en el camino de Santiago de Compostela, es un viaje que quieres hacer así, en comunidad. No aislarte, porque aislarte es fácil, pero compartir con las personas, conocer su historia, conocer sus sentimientos, conocer lo que sienten, qué los trajo al camino, te van contando su vida y las cosas que les fue pasando. Eso es lo bonito, toda esa experiencia alrededor del camino. Más que para mí, más que el camino en sí, estás caminando un montón de kilómetros, tienes una meta personal, tienes un desafío personal, pero compartir con esas personas esos preciosos momentos, esa es la clave. Así que definitivamente es recomendadísimo participar y también como recomendadísimo quedarte en este tipo de lugares, un donativo en este caso. Y Domenico Lati se llama este albergue, que está en Burgos Graneros y fue el primer como blogger que documentó todo el camino hace 300 años. Así que también vale la pena como echarle un looking ahí, echarle un vistacito. Y en este caso, como es donativo, también se ayuda donando y de esa manera el lugar se mantiene. Y definitivamente, quédense en el canal, suscríbanse al canal, denle me gusta. También dejen comentarios, díganme qué les parecen los videos, si les gusta el camino, si les gustaría hacerlo. Como todo ese tipo de cosas también sirve mucho como feedback, pero también para otras personas que lo puedan ver. Si han hecho el camino, si se han quedado acá, déjale en los comentarios. Así también entre todos podemos como quizás dar algunos tips y en este caso el mejor tip que les puedo dar: no se salten la meseta porque es precioso, de verdad es precioso, vale la pena. En este caso mañana probablemente me vaya directo hasta León, va a ser un buen tramo, o sea va a haber un descansito extra porque son casi 40 kilómetros, pero así también tengo un día extra en León y voy a aprovechar de dormir ahí. Porque en verdad si no va a ser igual quedarte en un albergue y después quedarte en otro albergue y como que no tiene mucho sentido. Si no me da el cuerpo, me voy a parar donde quiera porque no me importa. Pero más o menos yo creo que voy a hacer eso. Y León es el fin de la etapa de la mente. Burgos era el fin de la etapa física. León es el fin de la etapa de la mente, que es la meseta. La meseta se termina en León y desde León comienza la espiritual, que es en este caso la parte de Galicia. Entonces ya empieza un poco más vegetación, más compartir, todo eso. Así que definitivamente quédense en el canal porque se viene bueno. Vamos a estar compartiendo lo que más pueda. Así que, y déjenme saber todo lo que quieran en el comentario. Y si no, me ponen caritas felices o cualquier cosa para que se promueva el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.